cuando los imperios neoasirio y neobabilónico dominaron la historia política de Oriente Medio. Un rasgo distintivo de la cultura cuneiforme es que esta era cuantificativa. Los primeros registros escritos del mundo son relatos de los bienes de un templo elaborados a finales del cuarto milenio AC. Junto con ejercicios de escritura, cálculo del personal y los productos necesarios. A lo largo de unos 2500 años, numerosos textos cuneiformes escritos tanto en lengua sumeria como acadia hacen referencia a la crisis personal y al sufrimiento individual, pero, en general, las fuentes más importantes que detallan maneras de afrontar la enfermedad, el peligro y las dificultades personales son los diversos tipos de textos que describen síntomas, ofrecen diagnósticos etiológicos o descriptivos y prescriben maneras de lidiar con el mal y el sufrimiento. Estos tratamientos incluyen terapias médicas, prescripciones y ritos orales. Los actos terapéuticos en beneficio de un individuo pueden ser realizados por el propio individuo o por un curandero profesional. Los textos prescriben el tratamiento de problemas mediante diversas terapias, rituales, ceremoniales o mediante la terapia herbal tradicional. Las tablillas y otros vehículos textuales se rayan rutinariamente de diversas maneras, para proporcionar directrices, indicar líneas de texto y columnas, o marcar divisiones dentro de un texto. Desde los primeros tiempos, las tablillas podían imprimirse con sellos, que se usaban como una forma de marcador de identidad o autoridad. Podían certificar la recepción de bienes o la asunción de una obligación, o actuar como una firma. Había una enorme variedad no solo en los diseños de los sellos, sino también en las prácticas de sellado: quién, cuándo, dónde y cuántas veces. Por lo tanto, los sellos son extremadamente informativos. Hay muchos casos de tablillas en los que se hacen agujeros en algunos espacios, pero no en todos, o en los que se encuentran agujeros en lugares donde no se podría haber colocado escritura adicional. Si bien su función sigue siendo esquiva, su colocación no es completamente aleatoria. Steinkeller formula dos argumentos sobre los textos administrativos que tienen profundas implicaciones en la escritura cuneiforme. En primer lugar, que dichos textos se escribieron algún tiempo después y en un entorno diferente, y en segundo lugar, que dichos textos presentan una versión especial, burocráticamente significativa, de los hechos, en lugar de un relato preciso de lo que realmente sucedió. Está claro que los escribas no siempre escribían una tablilla de principio a fin en un solo momento. Comencemos con definiciones de magia y brujería en Mesopotamia. Son ritos que abordan las necesidades, crisis y deseos del individuo. A diferencia de otras partes, la magia en Mesopotamia se consideraba legítima y parte de la religión establecida. Numerosos textos cuneiformes hacen referencia a crisis personales y sufrimiento individual. Los principales agentes eran demonios, dioses personales, fantasmas, brujas y maldiciones. Numerosos textos cuneiformes hacen referencia a crisis personales y sufrimiento individual. Los principales agentes eran demonios, dioses personales, fantasmas, brujas y maldiciones. Normalmente se la presenta como alguien que usa formas de magia destructiva para dañar a otros seres humanos, con un propósito esencialmente malévolo. Es capaz de controlar o dañar a su víctima mediante contacto indirecto, roba objetos que han estado en contacto con ella y la representan, crea una imagen a semejanza de su víctima y luego retuerce sus extremidades para que sufran agonía y enfermedades debilitantes, prepara figurillas y las entierra en agujeros en la pared o en el suelo. La angustia personal atribuida a la brujería incluye la experiencia individual de dificultades físicas, psicológicas o sociales. Pueden ser sobre síntomas específicos, como dificultades gastrointestinales, espasmódicas, reproductivas o psicológicas, sobre circunstancias que amenazan la vida, como el parto y la infancia, sobre enfermedades más generalizadas que implican un colapso físico o psicológico sistémico, sobre situaciones que implican pérdida socioeconómica, así como aislamiento social. Dos formas típicas de contrarrestar son, el texto de un encantamiento seguido de una etiqueta clasificatoria e instrucciones sobre rituales, una descripción de los síntomas del paciente seguida de un diagnóstico, instrucciones ritualísticas o médicas y, finalmente, un pronóstico. Las declaraciones introductorias y descriptivas de los escribas y los ritos contra la brujería pueden clasificarse, por ejemplo, de la siguiente manera. Diagnósticos. Ritos orales. Rituales. Preparaciones y tratamientos médicos. Las tablillas a menudo contienen más de una unidad ritual. Además, la misma unidad ritual puede aparecer en diferentes contextos. En los textos de brujería que preservan la tradición del herbolario,
Las descripciones de los síntomas van seguidas de instrucciones para preparar y administrar medicamentos. Por ejemplo, si un hombre tiene dolores de cabeza repetidos, duerme. Sus sueños son aterradores, se asusta repetidamente mientras duerme, tiene las rodillas atadas, el pecho, parálisis, suda constantemente, ese hombre está hechizado. Se tritura tamarisco, saponaria y hojas de un árbol. Se baña con agua, se lo frota con aceite de cedro. Después se le ponen más hierbas calentadas, se le lava, entonces se recupera. Observamos que utilizaba ritos tanto orales como manuales en su intento de combatir la brujería. En general, se dirigen a fuerzas malignas como la bruja, así como a fuerzas que buscan ayudar en la lucha contra ellas. Las oraciones utilizadas en rituales contra la brujería suelen adoptar la forma de tras una descripción de los síntomas del paciente, un diagnóstico de brujería y la declaración de que la liberación de la brujería es el propósito del ritual. Las instrucciones rituales prescriben la colocación de ofrendas a Gamal, el dios del sol, la preparación de estatuas de un brujo y una bruja, la elevación de estas estatuas y la recitación de un conjuro a Samal. En esta encarnación, se designa a las estatuas como representantes de los malhechores que han dañado a la víctima y se describe su destrucción por fuego. Tras la triple recitación de este conjuro, las estatuas se colocan en un recipiente, se rocían con aceite de pescado y se tiñen. Luego, se recita un segundo conjuro. Levantó la antorcha, quemó tus estatuas. Invocando la ayuda de Ea, Asayui y Jirra y dirigiéndose a las estatuas en llamas. Estas se pisotean en agua y sus restos se entierran. El objetivo del ejercicio solía ser transferir el mal a un objeto inanimado, como un trozo de lana o una figurita, que luego podía desecharse fácilmente. El ritual de exorcismo más detallado que hemos documentado se conoce como Mácula Quema y describe una única y compleja ceremonia del primer milenio AC para liberar a los seres de las atenciones indeseadas de hechiceros malignos. El ritual de exorcismo más detallado que hemos documentado se conoce como Mácula Quema y describe una única y compleja ceremonia del primer milenio AC para liberar a los seres de las atenciones indeseadas de hechiceros malignos. Invocando a los dioses de la noche y quemando representaciones de brujas. Levanto la antorcha y quemo las estatuas del demonio, el espíritu, el acechador, el fantasma, y cualquier mal que se apodere de la humanidad. Disuélvete, derrítete, desvanécete para siempre. Que tu humo se eleve siempre hacia el cielo, que el sol extinga tus brasas, que el hijo de Ea, el mago de los dioses, corte tus emanaciones. Invocando a los dioses de la noche y quemando representaciones de brujas. Levanto la antorcha y quemo las estatuas del demonio, el espíritu, el acechador, el fantasma, y cualquier mal que se apodere de la humanidad. Disuélvete, derrítete, desvanécete para siempre. Que tu humo se eleve siempre hacia el cielo, que el sol extinga tus brasas, que el hijo de Ea, el mago de los dioses, corte tus emanaciones. Durante la noche, los rituales continuaban, centrados en la habitación del paciente. Esto incluía la unción con aceite, el trazado de círculos mágicos y la colocación de objetos mágicos por la habitación. Al amanecer, se abrían las puertas y el paciente se lavaba ritualmente. Todo esto iba acompañado de los conjuros correspondientes, que primero convertían a los magos negros en incorpóreos, luego destruían sus restos y expulsaban a sus fantasmas. La mayoría de los rituales ceremoniales antibrujería comparten un patrón común cuyo objetivo es lograr una doble transición. El paciente, que ha sido víctima de la brujería maligna, es transferido de un estado de muerte a la vida, es purificado y liberado de su estado de estar atado. El hechizo, que puede movilizarse como si fuera una sustancia impura, se retira del cuerpo del paciente y se envía de vuelta a las brujas. Debido a que el ritual devuelve el mal a sus originadores, los malhechores son destruidos y, al mismo tiempo, la inocencia de su víctima se mantiene intacta. El paciente es declarado inocente, mientras que las brujas son declaradas culpables y reciben su merecido veredicto. Los ritos de purificación y las medidas apotropaicas aseguran la recuperación del paciente y le confieren protección contra futuros ataques de brujería.